Bienvenido a un nuevo capítulo del audio resumen de Patriarcas y Profetas. El viaje alrededor de Edom. Para llegar a la tierra prometida, había que cruzar Edom. Era la tierra de los descendientes de Esaú, y los israelitas mandaron mensaje a su rey diciéndole que él sabía de las dificultades que ellos habían tenido en Egipto, de donde Dios los había liberado. Le pidieron que los dejara pasar con el compromiso de no apartarse del camino ni aprovecharse de los bienes de la tierra de Edom. Como respuesta a esta cortés petición, recibieron una negativa, y Edom movilizó al pueblo para guerrear contra Israel. Aunque Israel volvió a suplicar, Edom ya había colocado hombres armados en los pasos dificultosos, de manera que cualquier avance pacífico en esa dirección era imposible. Tendrían que hacer un largo rodeo alrededor de la tierra de Edom. 38 años antes, Edom estaba lleno de temor y hubiera dejado pasar a Israel, pero su incredulidad había endurecido los corazones de los edomitas. Desde que salieron de Egipto, Satanás estuvo empeñado en poner obstáculos y tentaciones en su camino, para que no llegaran a heredar la tierra de Canaán. Y por su propia incredulidad le habían permitido varias veces resistir los propósitos de Dios. Cuando la providencia de Dios manda a sus hijos que avancen, cuando Él está dispuesto a hacer grandes cosas para ellos, Satanás los tienta a que desagraden al Señor por su vacilación y tardanza. Trata de encender un espíritu de contienda y de despertar murmuraciones o incredulidad, a fin de privarlos de las bendiciones que Dios desea otorgarles. Israel no usaría la fuerza para cruzar Edom. Los edomitas eran descendientes de Abraham y de Isaac, y por amor a estos siervos suyos, Dios había sido favorable a los hijos de Esaú. A diferencia de los habitantes de Canaán, los edomitas vivían todavía su tiempo de gracia, por lo cual debían ser tratados misericordiosamente. Siendo que sus antepasados eran hermanos, se prohibió a los israelitas vengar la afrenta que se les había hecho al negarles el paso por la tierra. Si los hebreos hubieran cruzado Edom como Dios se había propuesto, su paso habría resultado en una bendición, no solo para ellos, sino también para los habitantes de la tierra, pues les habrían permitido conocer al pueblo de Dios y su culto, y ver cómo el Dios de Jacob había prosperado a los que lo amaban y lo temían. Las huestes de Israel se dieron media vuelta y volvieron de nuevo hacia el sur, por tierras estériles, que les parecían aún más áridas después de haber vislumbrado los campos verdes de Edom. En este desierto está el monte Hor, en cuya cima había de morir y ser sepultado Aarón. Las cabezas de Moisés y de Aarón estaban ya blancas como la nieve de 120 inviernos. Su vida larga y llena de acontecimientos se había distinguido por las pruebas más profundas y los mayores honores que jamás le hayan tocado en suerte a ser humano alguno. Eran hombres de gran capacidad natural y todas sus facultades habían sido desarrolladas, exaltadas y dignificadas por su comunión constante con el infinito. Sus semblantes daban evidencia de mucho poder intelectual, firmeza, nobleza de propósitos y fuertes afectos. Habían caminado juntos durante muchos años y ayudándose y enfrentando innumerables peligros, pero había llegado la hora de separarse. Marchaban lentamente, pues cada momento que pasaban en su compañía mutua les resultaba sumamente precioso. El ascenso era complicado y durante sus frecuentes paradas para descansar conversaban acerca del pasado y del futuro. Ante ellos, el desierto por el que habían caminado y en la llanura, los vastos ejércitos de Israel, a los cuales habían dedicado la mejor parte de su vida. En algún sitio más allá de las montañas de Edom, estaba la senda que conducía a la tierra prometida, aquella tierra de cuyas bendiciones Moisés y Aarón no gozarían. Ningún sentimiento rebelde había en su corazón, ninguna murmuración salió de sus labios, aunque una tristeza solemne embargó sus semblantes cuando recordaron lo que les impedía llegar a la herencia de sus padres. La obra de Aarón en favor de Israel había terminado. A la edad de 83 años, Dios lo había llamado para que se uniera a Moisés en su grande e importante misión. Había cooperado con su hermano en la obra de sacar a los hijos de Israel de Egipto.
Había sostenido sus brazos cuando Israel luchaba contra Amalec. Había subido al monte Sinaí y había contemplado la gloria divina. El Señor había conferido el sacerdocio a la familia de Aarón y lo había honrado con la santa consagración de sumo sacerdote. Había sido preservado en el ministerio en la rebelión de Coré, y cuando sus hijos murieron en desobediencia, él no se rebeló, ni siquiera murmuró. Su vida no estaba exenta de manchas, pues cometió un grave pecado cuando cedió ante el pueblo e hizo el becerro de oro. Más tarde, se unió a María en un arrebato de envidia y criticó a Moisés. Junto a su hermano, ofendió al Señor en Cades, cuando violaron la orden de hablar a la roca para que diera agua. Aarón representaba a Cristo. Llevaba el nombre de Israel en su pecho y comunicaba al pueblo la voluntad de Dios. En el día de la expiación, entraba en el lugar santísimo como mediador en pro de todo Israel. Después, bendecía a la congregación, como Cristo vendrá a bendecir a su pueblo que le espera, cuando termine la obra expiatoria que está haciendo en su favor. En la cima del monte, con profunda tristeza, Moisés despojó a Aarón de sus santas vestiduras y se las puso a Eleazar, quien llegó a ser así sucesor de su padre por nombramiento divino. Moisés había de continuar llevando su carga de conducir al pueblo hasta los mismos límites de Canaán. Había de llegar a ver la tierra prometida, pero no había de entrar en ella. Un momento de debilidad frente a la roca de Cades cambió su futuro. Jamás puede deshacerse una mala acción. Puede suceder que el trabajo de toda una vida no recobre lo que se perdió en un solo momento de tentación o aún de negligencia. El pueblo esperaba la vuelta de sus amados jefes. Recordaban con temor la sentencia pronunciada contra Moisés y Aarón, y un presentimiento tenebroso embargó a todos. Por fin, divisaron las siluetas de Moisés y Eleazar, que descendían lentamente por la ladera del monte, pero Aarón no los acompañaba. El hijo vestía las ropas sacerdotales del padre, y ello evidenciaba lo que había sucedido. Con corazón lleno de tristeza, el pueblo escuchó a Moisés cuando explicó que Aarón había muerto en sus brazos en el monte Hor, y que allá se le había dado sepultura. Con respecto al entierro del sumo sacerdote de Israel, las Escrituras relatan sencillamente: allí murió Aarón y allí fue sepultado. ¿Qué contraste tan notable hay entre este entierro, llevado a cabo de conformidad al mandamiento expreso de Dios, con los que se acostumbran hoy en día? En los tiempos modernos, las exequias de un hombre que ocupó una posición elevada son a menudo motivo de demostraciones pomposas y extravagantes. Cuando murió Aarón, uno de los hombres más ilustres que alguna vez haya vivido, presenciaron su muerte y asistieron a su entierro solamente 2 de sus parientes más cercanos. No se honra a Dios en las grandes demostraciones que se hacen a los muertos y en los gastos extravagantes en que se incurre para devolver sus cuerpos al polvo. Toda la congregación lloró a Aarón, pero nadie pudo sentir la pérdida tan profundamente como Moisés. Sabía que su propio fin se acercaba y sentía profundamente la pérdida de su constante compañero, con quien había compartido penas y alegrías. Ahora estaba solo, pero sabía que Dios era su amigo y en él se apoyó aún más. Poco después, los israelitas lucharon contra Arad, uno de los reyes cananeos. Si no hubiera sido por la intervención divina, habrían sufrido una derrota, pero en lugar de sentirse agradecidos, la victoria les hizo sentirse jactanciosos y seguros de sí mismos. En su arrogancia empezaron a argumentar que 40 años atrás habrían podido vencer a sus enemigos tan fácilmente como ahora. Mientras continuaban su viaje hacia el sur, pasaron por un valle ardiente y arenoso, sin sombra ni vegetación. El camino parecía largo y trabajoso, y sufrían de cansancio y de sed. Nuevamente, no pudieron soportar la prueba de su fe y paciencia. Se volvieron a separar de Dios, que les deseaba lo mejor, y comenzaron a jactarse diciendo que, si Dios y Moisés no hubieran intervenido, ahora estarían en posesión de la tierra prometida. En la dificultad, Egipto les parecía nuevamente más favorable y deseable que la libertad y la tierra a la cual Dios les conducía. Moisés indicó fielmente al pueblo la magnitud de su pecado. Era únicamente el poder de Dios lo que les había conservado la vida en el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, una tierra de sed y sin agua. Dios
les había dado agua para los sedientos, pan para los hambrientos y seguridad bajo la nube, así como resplandor bajo la columna de fuego. A pesar de las penurias, no había persona enferma en el campamento, sus ropas no se habían envejecido, y las bestias del desierto no habían causado mal alguno al pueblo durante la peregrinación. Por haber estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que lo habían rodeado continuamente. En su ingratitud e incredulidad habían deseado la muerte, y ahora el Señor retiró su protección. Entonces, las serpientes venenosas del desierto atacaron a muchísimas personas en el campamento. Estas serpientes son conocidas como serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura, pues producía una inflamación violenta y la muerte al poco tiempo. Hubo muertes por todo el campamento. Nadie estaba seguro. Ninguna murmuración salía ahora de sus labios, y entonces el pueblo se humilló ante Dios. Se acercaron a Moisés para hacerle sus confesiones y suplicarle que intercediera en su favor. Dios le ordenó a Moisés construir una serpiente de bronce semejante a aquellas serpientes y que la levantara ante el pueblo. Todos los que habían sido picados debían mirarla y encontrarían alivio. Moisés hizo lo que se le había mandado, y por todo el campamento cundió la buena noticia de que todos los que habían sido mordidos podían mirar la serpiente de bronce y vivir. Hubo quienes se negaron a creer que con solo mirar aquella imagen metálica se iban a curar. Estos perecieron en la incredulidad. Muchos tuvieron fe en lo provisto por Dios. La gente sabía perfectamente que en aquella serpiente de bronce no había poder alguno para ocasionar un cambio tal en los que la miraran. El poder curativo venía únicamente de Dios. Mediante este procedimiento sencillo, se le hizo comprender al pueblo que esta calamidad le había sobrecogido como consecuencia directa de sus pecados. Los israelitas debían aprender que no podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solamente Dios podía curarlos. Se les pedía, sin embargo, que demostraran su fe en lo provisto por Dios. Debían mirar para vivir. Su fe era lo aceptable para Dios, y la demostraban mirando la serpiente, que era un símbolo de Cristo. Hasta entonces, muchos habían llevado sus ofrendas a Dios, creyendo que con ello expiaban sus pecados. No dependían del Redentor que había de venir, de quienes estas ofrendas y sacrificios eran una figura o sombra. Jesús dijo: «Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Todos los que hayan existido alguna vez en la tierra han sentido la mordedura mortal de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Los efectos fatales del pecado pueden eliminarse solo por los medios provistos por Dios. Los israelitas salvaban su vida mirando la serpiente levantada en el desierto. Aquella mirada implicaba fe. Vivían porque creían la palabra de Dios y confiaban en los medios provistos para su restablecimiento. Así también puede el pecador mirar a Cristo y vivir. Recibe el perdón por medio de la fe en el sacrificio expiatorio. Jesús afirmó: «El que a mí viene, no lo echo fuera». Debemos ir a Él y creer que nos acepta y nos perdona cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. La fe es el don de Dios, pero el poder para ejercitarla es nuestro. Nada excepto la justicia de Cristo puede hacernos merecedores de una sola de las bendiciones del pacto de la gracia. Muchos son los que durante largo plazo han deseado obtener estas bendiciones, pero no las han recibido porque han creído que podían hacer algo para hacerse dignos de ellas. No debemos pensar que nuestros propios méritos nos han de salvar. Cristo es nuestra única esperanza de salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nadie mire a sí mismo como si tuviera poder para salvarse. Precisamente porque no podíamos salvarnos, Jesús murió por nosotros. En Él se cifra nuestra esperanza, nuestra justificación y nuestra justicia. Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa, no debemos abatirnos ni temer que no tenemos Salvador, ni dudar de su misericordia hacia nosotros. En ese mismo momento nos invita a ir a Él con nuestra debilidad y ser salvos. Muchos israelitas
a pesar de verse rodeados de muertos y moribundos, rechazaron el medio provisto por el cielo y seguían quejándose de sus heridas, de sus dolores y de su muerte segura cuando podrían haber sido curados instantáneamente. Si conocemos nuestras necesidades, no debemos dedicar todas nuestras fuerzas a lamentarnos acerca de ellas. No debemos ceder al desaliento, sino depender de los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Miremos y viviremos. Jesús ha empeñado su palabra, salvará a todos los que acudan a Él. Aunque muchos millones de los que necesitan curación rechazarán la misericordia que se les ofrece, a ninguno de los que confían en sus méritos los dejará perecer. Muchos no quieren aceptar a Cristo antes que todo el misterio del plan de la redención les resulte claro. Se niegan a mirar con fe, a pesar de que ven que miles han mirado a la cruz de Cristo y sentido la eficacia de esa mirada. Todos los que insistan en seguir este camino dejarán de llegar al conocimiento de la verdad. Jamás eliminará Dios todos los motivos de duda. Da suficiente evidencia en que basar la fe, y si esta evidencia no se acepta, la mente es dejada en tinieblas. Si los que eran mordidos por las serpientes se hubieran detenido a dudar y a deliberar antes de consentir en mirar, habrían muerto. Es nuestro deber primordial mirar, y la mirada de la fe nos dará la vida. El viaje por el desierto va llegando a su fin. Acompañemos al pueblo en el siguiente capítulo, la conquista de Basán.